Bueno, el día de hoy vamos a empezar con Romanos 4, ¿sí? Romanos 4, hasta este punto ya hemos aprendido verdades fundamentales que Pablo estaba comunicando a estas personas en Roma, entre las cuales hay judíos y gentiles, recuerden eso, ¿sí? Como ya vimos en los capítulos 2, en el capítulo 3 y en este capítulo 4 estamos por ver, Pablo le está hablando a una audiencia mixta, ¿sí? Hace pausas y está hablando de los judíos o dirigiéndose a los judíos en ocasiones. ¿Por qué? Porque por mucho en tu Biblia Dios lidió exclusivamente a través de los judíos, ¿sí? Ojo, hay veces que se comete el error de decir Dios solamente bendecía o solamente tenía en su mente a los judíos en el Antiguo Testamento, y eso no es cierto. Los gentiles estaban incluidos también en el plan de Dios, ¿sí? Para la tierra, en sus planes, ¿sí? Pero era a través de Israel que ellos iban a ser bendecidos. Génesis 12:3 es la promesa que Dios le da a Abraham y le dice, por medio de ti o en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces los gentiles también estaban incluidos dentro del propósito de Dios. Solamente que en aquel entonces era Israel encima de los gentiles, estaba por encima, había una posición por encima de los gentiles. De hecho, eso mismo les dice Dios, no me acuerdo si es en Éxodo, en Deuteronomio, que les dice, les di la ley para separarlos de los gentiles, para ponerlos por encima de ellos, ¿sí? Para que ustedes estén por encima y les enseñen a ellos. De hecho, ese era el plan de Dios, que los judíos le enseñaran a los gentiles, a los gentiles la ley. ¿Sí? Que los gentiles buscaran a Jehová, buscaran a Dios y dijeran, wow, qué leyes tan buenas, qué Dios tan cercano. Eso ya lo vimos creo que en Ezequiel, en Deuteronomio, en Éxodo también. Entonces, Pablo le está hablando a una audiencia mixta en la carta a los romanos, ¿sí? Nadie entre los apóstoles estableció una iglesia ahí, por lo cual Pablo les escribe a ellos. Él estaba pensando, probablemente nadie ha ido allá y he escuchado que creen en Jesús, eso lo dice en el capítulo 1, he oído de su fe, y necesito establecerlos en la doctrina, que es lo que hace Pablo, les escribe, y ya vimos también varios de los propósitos por los cuales les escribe, para establecerlos en la correcta doctrina, en lo que es el Evangelio, eso lo dice en Romanos 15, que vamos a llegar a eso eventualmente. Lo hace para que lo encaminen a España, eventualmente cuando él tenía deseo de ir a Roma, tenía deseo de ir a España, y dice voy a llegar a Roma, y ustedes quiero que me encaminen a España, y lo hace porque a Pablo lo difamaban, decían cosas de él, y Pablo escribe esto para mostrarles qué es lo que verdaderamente él cree, ¿sí? Él no creía hagamos males para que nos vengan bienes, como se difamaba, ¿sí? Como se decía, de él. Al contrario, él decía, pecaremos pues para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera. ¿Cómo pues viviremos en aquello a lo que hemos muerto? Romanos 6. Entonces, Pablo les escribía, o le escribía a una audiencia mixta. Se podría decir se podría hacer el argumento de que lo que Pablo escribió en Romanos es lo que enseñaba en las sinagogas judías. Y puedes ver el por qué era tan ofensivo para los judíos este mensaje. Ya estuvimos viendo Romanos 1, 2 y 3, donde Pablo, ¿qué es lo que hace? Culpar a toda la humanidad, ponerlos a todos bajo pecado, que es lo que dice en Romanos 3, 9, que todos estamos bajo pecado, que todos pecaron, Romanos 3, 23, que no hay diferencia entre judío y gentil, es lo que dice Romanos 3, 22, 23. ¿Por qué? Porque todos pecaron, y esto era algo ofensivo para los judíos. Pablo explica en los primeros 3 capítulos que todos somos pecadores, y en ese punto algunos judíos podrían estar de acuerdo, pero cuando llega al punto en el que dice que no hay diferencia entre judío y gentil y que los gentiles son justificados por la fe, tal como los judíos, eso les resultaba ofensivo y lo detenían ahí. Hechos 22:21 es un ejemplo de esto, donde Pablo está hablando de su llamamiento y dice que Jesús le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. ¿Cuál fue la última palabra que dijo Pablo? Gentiles, ¿sí? Entonces era ofensivo para ellos que el mensaje estuviera yendo a los gentiles al mismo tiempo que a ellos, porque se supone que ellos eran los que tenían que recibirlo primero y luego los demás, ¿sí?
Entonces era ofensivo para ellos. Leyeron, les digo, hasta la palabra gentiles. Así que Pablo, si realmente ponen atención, se van a dar cuenta de que las verdades de lo que esto implica, de que somos justificados por la fe, que están en Romanos 5, 6 y 7, no alcanzaba Pablo a compartírselas. ¿Por qué? Porque lo detenían hasta este punto. Lo detenían en la salvación va para los gentiles, ellos también son justificados por la fe como ustedes. Y hasta ahí lo detenían y decían, ¿qué? Blasfemia, y échenlo fuera. ¿Sí? Entonces Pablo nada más llegaba a compartirles a los judíos, porque hasta ese punto le daban oído a lo que él decía, las verdades que vimos en Romanos 1, 2 y 3, que todos somos pecadores, ¿sí? Que todos hemos pecado y que somos justificados por la fe. Y hasta ahí lo detenían, tanto judío como gentil, que no había diferencia, y ahí ¡pam!, lo detenían y decían, alto, eso no es, ¿sí? Y entonces te digo, no alcanzaban a escuchar las verdades que están en Romanos 5, 6 y 7. En Romanos 5, Pablo dice, justificados pues por la fe, o ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a hablar ahí de los beneficios de ser justificados por la fe. Paz con Dios, estamos firmes en la gracia, hemos recibido reconciliación, somos amigos de Dios ahora. Cuando éramos enemigos, Él se entregó, somos salvos de la ira, ¿sí? Entonces todas esas cosas no alcanzaba a compartírselas Pablo a los judíos en las sinagogas. ¿Por qué? Porque solo lo oían hasta esta palabra. Salvación va a los gentiles y son justificados de la misma manera que ustedes por la fe. Y decían, ¿qué? Y lo detenían. Se endurecían ahí, exactamente. Entonces, mucha de la audiencia que vemos en Romanos 2, 3 e incluso 4, que es lo que vamos a ver, son judíos. Y son judíos que entienden la Escritura. Miembros de las sinagogas a los que Pablo les trata de explicar. Miren, nuestras Escrituras dicen que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Todos somos culpables delante de Dios, aunque tengas un pacto y estés circuncidado. Aunque tengas promesas, no significa que necesites la cruz menos que los gentiles. ¿Sí? Eso es lo que Pablo básicamente les decía. Todos somos culpables, y el que tú tengas todas estas ventajas, que son las que vimos en Romanos 2, dice, no significa que necesites la cruz menos que aquellos gentiles, que los pecadores gentiles. Lo que Pablo hace es remover cualquier ventaja que los judíos quieran reclamar. ¿Sí? Ya hablamos de la circuncisión, ya hablamos de la ley. En la clase pasada vimos lo de que ellos apelaban que Dios era su Dios y que ellos tenían la ley. Entonces lo que él hace es tratar de remover cualquier ventaja que los judíos quieran reclamar, y los gentiles, por otro lado, no teníamos ventaja alguna. ¿Sí? Habíamos sido entregados a nuestras pasiones, lo cual vimos en Romanos 1. Sin embargo, podemos aplicar los capítulos 2 y 3 de manera espiritual a nuestros amigos y vecinos, tratando de enseñarles que ninguna de sus buenas obras o sus actos religiosos los acercan a Dios. Podemos decirles, solo porque tu padre o madre o abuelo o bisabuelo fue cristiano, no significa que tú ya eres salvo. ¿Sí? No tiene nada que ver eso. Eso sería una explicación espiritual, pero el contexto directo de los capítulos 2, 3 y 4 lidia con estos miembros de Israel que rechazaban el evangelio que Pablo predicaba en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, ellos intentaban reclamar estas cosas, estas ventajas que tenían. Tenemos a la circuncisión, tenemos la ley de Dios, tenemos a Dios como nuestro Dios. La clase pasada lo vimos. Dice, ¿es Dios solamente el Dios de los judíos? No, pero en el Antiguo Testamento sí era así. ¿Qué decían ellos? Dios es nuestro Dios, que es lo que cantamos a veces, el poderoso de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el Dios de Israel. Los gentiles no servían a Jehová, los gentiles no servían a Dios, ¿sí? A nuestro Dios. Entonces, ellos sí tenían esa ventaja, ellos sí podían decir eso, pero por sus obras, que es lo que dice Romanos 2, 25. Al ellos quebrantar la ley, dice, su circuncisión pasa a ser incircuncisión. ¿Qué es lo que significa esto? Son contados como incircuncisos, con todos los demás incircuncisos, con todos los demás gentiles. O sea, no les sirvió de nada tener esa circuncisión si no seguían la ley, porque su circuncisión pasaba a ser incircuncisión, o sea, pasaban a ser como los gentiles. Por eso dice, no hay diferencia, ¿sí? Entonces, esta bendición también de tener a Dios como nuestro Dios ahora pasa a nosotros, y es por la ley de la fe, que
van a escuchar ustedes en la clase pasada cómo es que todo esto opera, ¿sí? Todos hemos sido salvos a lo largo de toda la Biblia por la ley de la fe, no por la ley de las obras, ¿sí? Incluso en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivía. A pesar de que obras eran requeridas, porque en el Antiguo Testamento obras eran requeridas, ninguno en el Antiguo Testamento podía decir, solamente te voy a creer, Dios. Más que Abraham, es el único ejemplo, y es lo que vamos a ver en el capítulo 4. ¿Sí? Pero Moisés no podía decir, solamente te voy a creer y no voy a hacer la ley. No, tenía que hacer la ley porque ese era el acuerdo que tenía con Dios. ¿Sí? David también tenía que hacer todas estas cosas, ofrecer el sacrificio, hacer todas estas cosas que estaban en la ley, ¿sí? Sin embargo, por ninguna de estas cosas fue salva la persona, sino solamente la persona que hacía la obra en fe. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a usar Santiago. Entonces, terminamos el capítulo anterior en el que vimos que Pablo lidió con las dos cosas en las que se jactaba Israel. Número uno, se jactaba en que Dios era su Dios, ¿sí? El Dios de Israel. Ellos oraron en Mateo 6, Padre nuestro, ¿sí? No era el Padre de los gentiles, sino el Padre de la nación de Israel. En ese punto en el que ellos estaban diciendo eso, en el que Jesús les enseñó a orar, no estaba la iglesia, no estábamos nosotros. Cuando Jesús les enseña el Padre nuestro, estaba enseñándole a Israel a orar a Dios como su Padre, porque Dios es su Padre, porque Dios era su Padre. Él hizo nacer la nación, Él la creó, ¿sí? Entonces por eso le dice Padre nuestro de los judíos, es que dice eso. No del Padre de los gentiles, sino el Padre de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Él la engendró, Él la comenzó. Y en el número 2 era jactarse de que tenían la ley. La ley es un privilegio. En ocasiones enseñamos acerca de la ley y de cómo no estamos debajo de ella porque no podemos cumplirla. Y eso es cierto. Y como Cristo, Colosenses 2.14 dice, como Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿sí? Sin embargo, la ley era un privilegio para Israel. La ley le enseñó a Israel cómo ser una nación justa. Imagínate qué honor y qué privilegio tener una constitución escrita por Dios, que te enseñaba cómo ser justo, ¿sí? Esto no lo tenían las demás naciones. De hecho, David mismo lo dice. No ha lidiado como con Israel, con las demás naciones. No me acuerdo exactamente ahorita en dónde está, pero puedes buscar en internet, en Google, esas palabras. No ha lidiado con los demás o las demás naciones como con nosotros y te va a salir el versículo, ¿sí? Dios no lidiaba con las demás naciones como lidiaba con el pueblo de Israel. Ellos tenían esta ley. Ellos tenían esto que los separaba de los gentiles. ¿No ha lidiado con las demás naciones? Sí, como con nosotros, algo así dice. No recuerdo exactamente cuál era la cita. Pero bueno, Pablo lidia con estas dos jactancias que ellos tenían y les dice que la jactancia queda excluida en Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues queda la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, por la ley de la fe, ¿sí? La ley de la fe, te digo, pone a judío al mismo nivel que el gentil, porque no pudo hacerlo por obras, porque no pudo hacerlo por la ley que le fue dada. Por lo tanto, su circuncisión le es contada por incircuncisión. Romanos 2:25 dice eso. Entonces, la jactancia queda excluida cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y en su sangre derramada en la cruz. Entonces, Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también es Dios de los gentiles, y por esto no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley al condenar a todos e ir más allá en la revelación del misterio de Cristo, que nos enseña que ahora Dios ha provisto una manera para salvarnos a pesar de que la ley determina que somos culpables, ¿sí? La fe confirma la ley. ¿Por qué? Porque la ley solamente te condenaba y la fe se da cuenta de eso, pero te lleva todavía más allá, justificándote. La fe dice, eres culpable, como la ley dice, ¿sí? Pero si crees en la cruz de Cristo, o sea, no dependes en tus obras, sino dependes de la obra de Jesús, eres justificado, confirmando lo que la ley dice, de que no puedes hacerlo por obras. Entonces, la fe no invalida la ley, sino que la confirma, ¿sí? Entonces, no es que tengamos que evitar la ley o deshacernos de ella. La ley nos condena a todos, pero ahora, como dice Romanos 3:21, Dios ha provisto un medio aparte de la ley, ¿sí?, por el cual puede permanecer siendo justo y salvarnos al mismo tiempo. La obra propiciatoria de Cristo en la cruz, ¿sí?, es la respuesta.
De esa manera, Dios permanece justo al salvarnos y la función de la ley sigue siendo la misma, condenarnos, darnos conocimiento de pecado. ¿Sí? Esto es más o menos un recuento de lo que vimos la vez pasada y lo que habla Romanos 3. Si ahorita se encuentran perdidos en cuanto a esto, vayan al canal de YouTube, escuchen ahí los audios, escuchen las clases pasadas y va a empezar a tener un poquito más de sentido todo esto. ¿Sí? Romanos 4, ¿sí? En Romanos 4, Pablo comienza a lidiar con otra objeción de Israel, ¿sí? Lo que está haciendo Pablo es tumbarle las confianzas a Israel. Israel podía decir, pero yo tengo la circuncisión, ¿sí? Yo tengo la ley, Dios es mi Dios, ¿sí? Y aquí hay otra, yo tengo una herencia. Abraham y David son de mi nación. Abraham es mi padre y yo soy de David, ¿sí? Y Pablo lo que hace es igual, tumbarles esa objeción, ese levantamiento de cuello en el cual ellos pueden decir, tengo esto, me puedo jactar de esto. Y dice Pablo, no. Y vamos a ver ahorita por qué. ¿Sí? Dice, esta misma objeción fue dicha durante el ministerio terrenal de Jesús, de que ellos tenían una herencia, de que ellos eran hijos de Abraham. Los fariseos iban con Juan el Bautista o Jesús y se jactaban de su herencia, diciendo, somos hijos de Abraham, somos de David, somos los judíos en la carne. Y tú estás tratando de decirnos que no vamos a heredar las promesas, porque eso es lo que hizo Jesús. Vino, ¿sí? Y al que no le recibió, no recibió las promesas, ¿sí? Lo que vino a hacer Jesús fue a eso, a dividir al pueblo de Israel. Recuerden que dice, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Cuando vino Jesús, dice en alguna parte de los evangelios, no recuerdo exactamente ahorita la cita, pero dice, y estaban divididos por Jesús en si era él o no el Mesías. Eso era lo que los dividía. Y el que creía que era el Mesías, pues era el hombre de fe, ¿sí? Era el que su fe le era contada por justicia. Aunque no nada más era eso, tenían que seguir la ley, y eso fue lo que Jesús dijo. Jesús enseñó que se tenía que seguir la ley. Jesús enseñó que la ley era necesaria. Pero ahorita vamos a ver por qué. Porque el contenido de la fe de las personas durante el ministerio de Jesús y antes es diferente, o era diferente, al contenido de nuestra fe. ¿Sí? Nosotros creemos ¿en qué? En la sangre de Cristo, en la cruz de Cristo. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, no había sido crucificado y su sangre no había sido derramada. Por lo tanto, no podía decirles, tengan fe en mi sangre, tengan fe en la cruz, porque no había sucedido. ¿Sí? No tenían ni idea de que iba a pasar. No tenían ni idea. Algunos podían tener idea de que iba a sufrir el Mesías, no tenían ni idea de la cruz, sí. Pero igual, como lo vimos en la clase de preguntas y respuestas, unos predicaban la cruz según la profecía y otros según el misterio, el cual es la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Todo eso está en el canal de YouTube, ahí está la pregunta, ¿por qué Jesús resucitó al tercer día? Y ahí hablamos un poco acerca de eso. Entonces Pablo les está diciendo, ellos podían reclamar o reclamaban, de hecho esto, Abraham es nuestro padre, David, somos de David, y nos está diciendo que no vamos a heredar las promesas, y esto no es algo nuevo. Un ejemplo muy claro es el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, de la nación de Egipto. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Librarlos de la esclavitud. Ajá, y llevarlos a la tierra prometida, exactamente. Entonces, ese era el propósito de Dios, sacarlos de esclavitud, sacar de esclavitud al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y eso pasó, pero no pasó con los que salieron. Con la siguiente generación. Pero el propósito de Dios se cumplió. ¿Sí? Entonces, el propósito de Dios es con la nación, no con los individuos. Y es lo que le dice Jesús. O sea, pues si tú no tienes fe, no lo vas a recibir. Pero de todos modos, el propósito de Dios se va a cumplir, porque Israel va a recibir lo que se le fue prometido. Pero la clave estaba en la fe. ¿Sí? Entonces, eso era lo que diferenciaba a uno y a otro. Y les he dado ese ejemplo también. 2 personas podían hacer una obra bajo la ley, la misma obra bajo la ley, ofrecer un sacrificio, una hacerlo en fe y otra hacerlo nada más porque sí. ¿Y cuál crees que fue justificada? Si los dos hicieron la misma obra. El que tuvo fe, el que lo hizo en fe. Como Abel
Como, ándale, exactamente. Unos dicen, no, pues es que Caín ofreció, Caín ofreció vegetales, sí, y Abel ofreció un animal. ¿Eso qué? Dice Hebreos 11 que fue lo que los diferenciaba uno y otro era la fe, La fe. ¿sí? Pues por la fe, a ver. Exactamente, entonces era por la fe. Bueno, este capítulo es importante ya que lidia con el cómo. Pablo, les dice a estos judíos que dice, tu herencia o tú en tu carne no aportan nada a la hora de la justificación por la fe. Y este capítulo es un capítulo importante ya que lidia con el cómo somos justificados por fe sin obras. Empieza a darte detalle de cómo siempre ha sido así. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces, solamente por fe, dice Romanos 3:28. ¿Sí? Y Romanos 4 te dice, esto siempre ha sido así. Romanos 3:27 te habla acerca de la ley de la fe. ¿Sí? Y Romanos 4 te dice cómo es que la ley de la fe siempre ha operado. Siempre ha sido por fe. Ahora, la diferencia es en el contenido de la fe. La diferencia está en el contenido de la fe. Nuestra fe es una fe completa. Ya la obra fue hecha. ¿Sí? Nuestra fe está completa. La fe de aquellas personas en el Antiguo Testamento no estaba completa porque no estaba en la cruz de Cristo, no estaba puesta en la sangre de Cristo, no estaba puesta en lo que salva. Ellos tenían fe. Ahorita voy a dar un poquito más voy a entrar un poquito más a detalle en eso, darte un poco más de ejemplos, pero por decir, ellos tenían fe en un reino prometido, en un Mesías que iba a venir e iba a reinar. Y ahorita te voy a dar un versículo que te dice la esperanza que tenía el pueblo de Israel, la cual no es la misma esperanza que tú y yo tenemos. Las fe, si se puede decir así, eran diferentes, pero nuestra fe es la fe completa ya. ¿Sí? Pero bueno, el error de las personas de no dividir correctamente los lleva a tener problemas con este capítulo 4. Este capítulo es un campo de batalla. A pesar de que algunas personas reconocen las verdades de Romanos 3, de que somos justificados por fe, por la obra de Cristo, ¿sí? Y que nos ha redimido por su gracia, usan Romanos 4 para convertirte en Israel, un Israel espiritual. Y no es así. Hay una diferencia entre Israel y la iglesia. No existe tal cosa como la teología del reemplazo, de que la iglesia ahora toma el lugar de Israel. No. La Biblia misma habla acerca de eso y te dice que Israel un día va a regresar y que Dios le va a cumplir a Israel todas las promesas que le hizo. ¿Sí? Entonces tú no eres Israel. Tú eres la iglesia. Uh-huh. Entonces, por el Israel de Dios, dice, creo que en Gálatas 6. Tú no eres Israel, ¿sí? Y utilizan el capítulo 4 y debido a no dividir correctamente, lo cual sabemos que es algo crucial, según Timoteo 2:15 dice eso, que uses bien, que dividas correctamente la palabra de verdad. Debido a que no dividen correctamente el capítulo 4, tuercen este capítulo para que diga lo mismo que Santiago dijo en Santiago 2. Leen la carta de los Gálatas y también dicen en que capítulo 3 y 4 que somos parte de Israel y no es así. Así que este capítulo es un campo de batalla y es importante entenderlo correctamente, reconociendo que Pablo recibió una revelación especial de parte del Señor, como lo vemos en Gálatas 1:11-12. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no me lo enseñaron, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando vamos al lugar en nuestra Biblia en el que Dios resume su trato con Israel después de 400 años de silencio, ¿cuántos han escuchado acerca de los 400 años de silencio? ¿Cuándo sucede eso? ¿Después de qué libro? Después de Malaquías. Malaquías, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el libro que sigue después de Malaquías? Mateo. Exactamente. Entonces, cuando vamos al lugar de nuestra Biblia en el que Dios resume sus tratos o su trato con Israel después de los 400 años de silencio, ¿cuál libro es? El libro de Mateo, ¿sí? Vemos que Mateo comienza con una... ¿Qué? ¿Sí saben? Con una genealogía, ¿sí? ¿De quiénes vamos a estar hablando en el capítulo 4 de Romanos 4? Pero dos personajes.
Abraham de Abraham. y David. Fíjate cómo empieza Sí, David. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, David. hijo de David, Hijo de Abraham. hijo de Abraham. ¿Sí? Mateo dice que Jesús es hijo de David y Abraham. ¿Por qué hizo eso? Porque David y Abraham representaban las promesas, la herencia del pacto que Israel tenía. Abraham, ¿con quién comenzó la nación de Israel? Con Abraham. Con Abraham. ¿Sí? A Abraham se le dio la promesa de parte de Dios de que tendría una tierra, ¿sí? Una simiente, una nación poderosa y que sería de bendición para todo el mundo. A David se le dieron promesas acerca de un rey y de un reino eterno. ¿Sí? Jesús, exactamente, del Mesías se le dieron las... Estas promesas son para lo que vino Jesús, para lo que vino el Mesías a Israel, para cumplir estas promesas de una tierra, de una nación, ¿sí? ¿Qué fue lo que Jesús les predicó? Arrepiéntanse. Él se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba ahí. Si me aceptan, establecemos el reino prometido. ¿Qué hicieron? No. Lo rechazaron. Ya hablamos acerca de eso. ¿Cuántas personas creyeron en Jesús? Un porcentaje chico en comparación a los millones de judíos que había. ¿Sí? Entonces, en su gran mayoría Israel rechazó al Mesías, rechazó a Jesús. ¿Sí? Cosa que Dios ya sabía que iba a pasar, pero se los estaba ofreciendo y ellos mismos lo rechazaron. ¿Sí? De hecho, Primera de Corintios dice que si ellos hubieran sabido quién era Él, no lo hubieran crucificado. Pero bueno, cuando Jesús vino, Mateo lo declaró como el rey prometido a David, como la simiente prometida a Abraham que establecería la nación. De eso se trata el Evangelio de Mateo. Para eso está la genealogía entrando ahí, y todas las cosas que vienen acerca de Jesús son muy judías. Es para establecer a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías. Y ellos no lo aceptaron. Cuando Juan el Bautista bautizó en agua para el perdón de los pecados, la gente venía al Jordán confesando sus pecados, y cuando algunos fariseos vinieron también, Juan les dijo en Mateo 3:7, fíjense lo que les dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Aquí puedes ver la objeción de parte de los fariseos y saduceos cuando Juan el Bautista los excluye del bautismo en agua. ¿Ellos qué decían? Podían apelar a esto, decir: a Abraham tenemos por padre. Y dice, ¿qué les dice Juan? Ni siquiera me digan eso. O sea, ustedes no están mostrando los frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No estaban mostrando los frutos dignos de arrepentimiento como las otras personas que estaban ahí siendo bautizadas y confesando sus pecados. Ellos no lo estaban haciendo, y Juan el Bautista los excluye diciéndoles: solo porque Abraham es su padre no significa que van a heredar las promesas. Romanos 9 nos habla un poco acerca de esto. Dice: no todo el que desciende de Israel es israelita, porque no es por la carne. ¿Sí? Entonces Jesús lidió con esto durante su ministerio terrenal, cuando los fariseos lo rechazaron. Parte de Israel no creía que él fuera el Mesías, y ellos dijeron que eran hijos de Abraham, para lo que Jesús les responde que no era cierto, que ellos eran hijos del diablo. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Sí? Eso está en Juan 8:39. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Bueno, aquí no les dice eso. Se los dice en otro lugar, pero en el mismo Juan 8, perdón. En Juan 8:39, él les dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Ahí está esa objeción. ¿Sí? Ahí está en lo que ellos se jactaban. Nuestro papá es Abraham, nuestro padre es Abraham, ¿sí? Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Una buena referencia para Juan 8:39 es Santiago 2:24. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:24? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí?
donde Santiago dice que Abraham fue justificado por obras y no solamente por la fe, Jesús les dijo a los fariseos que si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ¿qué estaban haciendo? Jesús dice en Juan 8:40 que es lo que ellos estaban haciendo. Procuraban matarlo. Hombre que les ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. ¿Sí? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, y aquí está aquí está en el 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Ahí es donde les dicen, Juan 8:44. Entonces, el punto es que Jesús estaba separando a los verdaderos hijos de Abraham de los incrédulos, ¿sí? De los hijos falsos que no estaban haciendo las obras dignas de arrepentimiento, que no estaban demostrando los frutos dignos de arrepentimiento. Esta es la misma verdad que Pablo explica en Romanos 9, que es lo que ya ahorita hablábamos, ¿sí? Que no todo el que desciende de Israel es un israelita. Este es Romanos 9:6. ¿Sí? Bueno, aquí lo puse desde el 4, ¿sí? Los israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. ¿Sí? Entonces, solo porque se llamaban a sí mismos judíos o Israel, no significa que eran parte del Israel de Dios, que iba a heredar las promesas, ¿sí? Entonces, hace una separación aquí, Pablo, entre los hijos, y Jesús también, los hijos de la carne, o sea, los hijos de Abraham según la carne, y los hijos de la promesa. No todo Israel es Israel. Vamos a llegar a eso un día, Romanos 9. Vimos este mismo lenguaje en Romanos 2, cuando Pablo lidió con la circuncisión y les dice, que ya lo vimos en Romanos 2:25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, de ser alguien circuncidado, por así decirlo, o ser parte del grupo de la circuncisión, pasas a ser parte del grupo de la incircuncisión. ¿Sí? Delante de Dios. No importa que tengas la circuncisión en la carne, no importa que hayas hecho eso, si quebrantas la ley, si eres transgresor de la ley, Dios te toma como gentil. ¿Sí? Es lo que le dice a los judíos, les está diciendo a los judíos, quitándoles y tumbándoles su confianza en la circuncisión. ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo? No lo está haciendo nada más por malo, lo está haciendo para que ellos completamente acepten que no es por ninguna de estas cosas que se les había dado, sino que solamente era por la obra de Cristo. No es por su circuncisión, no es por la ley, no es por todas estas ventajas que Dios les había dado, sino por fe en la sangre de Cristo, solamente. ¿Sí? Para eso es que hace esto, no nada más lo hace por malo. ¿Sí? Entonces, Pablo también explica cómo un verdadero judío es el que lo es en lo interior, que está en el versículo 28, 29. ¿Sí? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Sí? También estos versículos los han usado para decir que nosotros somos judíos espirituales, pero no somos judíos, no somos de Israel, no somos Israel espiritual, somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, conformado por judío y gentil, una nueva criatura. ¿Sí? Entonces, cuando en Romanos 4 Pablo dice, ahora sí, vamos a leer Romanos 4, ¿qué es lo que dice en Romanos 4? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Sí? Él está hablando de una jactancia del pueblo de Israel. Él sabía que un judío diría, Abraham es mi padre, como ya lo vimos ahorita en varios versículos, que era lo que el pueblo de Israel decía y apelaba y podía gritarlo y decir, yo soy hijo de Abraham, sí, Abraham nuestro padre. Dios le dio promesas a Abraham y estas recaen sobre mí. ¿Sí? Y Pablo les dice, no se trata de las obras, sino de la fe. Entonces, ¿qué vamos a decir o qué diremos que halló o que encontró, descubrió? De hecho, halló es de donde viene la palabra eureka. ¿Saben qué es eureka? Como, lo descubrí, sí, una iluminación, ¿sí? ¿Qué fue lo que descubrió Abraham?
según la carne. Sí, es lo que vamos a ver aquí. Abraham era un hijo de Eber, de donde viene la palabra hebreo, y el hijo de Abraham fue Isaac, y el hijo de Isaac fue Jacob, y los hijos de Jacob fueron las 12 tribus, y etcétera, etcétera, ¿sí? Así que estas personas eran hijos de Abraham, ¿qué? Según la carne, ¿sí? Ellos tenían ese linaje, tenían esa herencia, tenían ese pedigrí, si se puede decir así. Y Pablo les pregunta, ¿qué descubrió Abraham según la carne, acerca de su carne? Y lo que Pablo explica es que Abraham no tenía forma de gloriarse en su carne, ya que fue justificado por la fe. Lo que Pablo va a hacer en este capítulo es usar la escritura que los judíos conocían y leían cada que se juntaban en la sinagoga. Va a utilizar sus escrituras para remover la ventaja, ¿sí?, que ellos podían reclamar, ¿sí?, utilizando a las cabezas de las promesas, Abraham y David, ¿sí?, para demostrarles que ellos son ejemplos de justificación solo por fe, aparte de la ley, aparte de las obras, ¿sí? Pablo ya lidió con este asunto en Romanos 3:20, ya lo leímos. ¿Qué es lo que dice? Pues ya sabemos concluimos o nos damos cuenta de que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, ¿sí? Y también en Romanos, no es 2:28, es 3:28, me equivoqué aquí, es 3:28. 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces Pablo ya lidió con esto, ya lo dijo, ya lo mencionó. Ahora se lo va a demostrar a los judíos usando sus padres, usando sus jactancias, usando a las personas que ellos decían, Abraham es nuestro padre, David fue nuestro rey, ¿sí? Tenemos esas promesas. Entonces no nada más es por fe. ¿Sí? Entonces Pablo utiliza esto, o va a utilizar estas dos personas para demostrarles que sí, como para confirmar la ley de la fe. ¿Ok? Esto lo dijo para hacer el punto de que no se trata de la carne, ya que delante de Dios la carne no puede ser justificada por las obras. ¿Ok? Y Pablo hace el punto de que tiene que ser por fe. Entonces, versículo 2, ¿qué es lo que dice? Que si Abraham, ¿qué fue lo que descubrió Abraham? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Ok? Vamos a los versículos que vamos a usar aquí en el versículo 2. Se agiliza un poco esto, ¿verdad? Sí, entonces, este versículo 2, ¿sí?, pone en contraste a Pablo con Santiago. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Santiago 2:14? Y de hecho ahorita van a tener una disculpa mía pública, porque yo creía algo y les he dicho algo acerca de esto, pero estaba mal. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? Y la respuesta retórica de Santiago es no. Tener solamente fe no puede salvarte. Es lo que Santiago está haciendo aquí, el punto de Santiago. Sin embargo, ese es el argumento que vemos a Pablo usar en el capítulo 3 y 4. ¿Eres qué? ¿Qué es lo que veíamos? Justificado por la fe sin obras, dice. Por la fe sin obras. Sin las obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pone en contraste este versículo? Si Abraham fuese justificado por obras, como diciendo, no fue justificado por obras, Pablo aquí está diciendo, y Santiago está diciendo, ¿podrá la fe salvarle? Y también más adelante, en el versículo 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? ¿Qué rollo ahí? ¿Sí? Entonces, exactamente. Entonces, en este capítulo explica que Pablo, aquí en el capítulo 4, que la fe sin obras, que es fe sin obras de la ley para que Dios te cuente como justo. Ese es el argumento de Pablo. Hay gente que trata de reconciliar estos pasajes, Santiago 2 y Romanos 4, diciendo, ellos están hablando de las mismas personas, es la misma audiencia. Ahí es donde está ¿sí? No es la misma audiencia. Y terminan por torcer las palabras que están en estos capítulos y terminan diciendo que Santiago habla de justificación de los hombres, delante de los hombres, y que Pablo habla de justificación delante de Dios. Yo decía eso.
Y eso no es verdad. Yo solía creer eso. Sin embargo, al prestar atención a la audiencia a la que Santiago le habla y considerando la Biblia en su totalidad, porque cuando leas la Biblia no olvides todo lo demás, ¿sí? Recuerda esto y eso te va a hacerte darte cuenta de lo especial que es el tiempo en el que estás viviendo, ¿sí? De lo especial de la revelación que tenemos ahora, que no tenían en otro tiempo. Entonces, al prestar atención a la audiencia de Santiago y considerar toda la Biblia, o sea, tener en mente la Biblia en su totalidad, me di cuenta de que yo estaba equivocado. Así que perdón, porque les he dicho, o les llegué a compartir y decir esto, de que Santiago hablaba de justificación delante de los hombres y Pablo hablaba de justificación delante de Dios, y no es así, ¿sí? No es así. Son diferentes audiencias, diferente fe. Y ahorita vamos a ver eso. Santiago estaba hablando de salvación y justificación, al igual que Pablo. Y el hombre no salva ni justifica, porque él está hablándole a o sea, no puedes hacer el argumento, no se puede hacer el argumento de que uno le hablaba justificación delante de los hombres. El hombre no salva. Santiago está hablando de salvación también. En Santiago 2.14 dice, ¿puede la fe salvarle? ¿Sí? Entonces también habla de salvación. ¿Ok? Entonces su respuesta es no. La respuesta de Santiago es no puede salvar solamente la fe. Para entender de lo que están hablando, debemos darnos cuenta de que Santiago estaba bajo un pacto y bajo el sistema del pacto en el que Santiago estaba, las obras eran requeridas. Él escribió el libro de Santiago ignorante del misterio de Cristo revelado a Pablo. Eso no es algo que leemos en los comentarios bíblicos o en las Biblias de estudio. ¿Sí? No encontramos la predicación de la cruz. De hecho, tú puedes hacer una búsqueda rápida de palabras y te vas a dar cuenta de que la cruz y la sangre de Cristo no están en el libro de Santiago. ¿Sí? Entonces él todavía no tenía la revelación. Y ahorita vamos a ver en qué punto más o menos escribe Santiago en qué punto Santiago escribe la carta la carta de Santiago. Que fue la primera, dice. Ajá. En qué punto en la historia y cómo fue antes de la revelación del misterio dada. De hecho, si se fijan bien, al principio del libro de los Hechos, nadie dice que somos libres de la ley. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Juan y Pedro, ¿a dónde van? A orar. A tal hora. Ajá. A la hora de la oración y a la sinagoga, ¿va? Al templo. ¿Por qué? Porque eso dice la ley. Pedro, creo que 10 años todavía después del día de Pentecostés, con Cornelio, ¿qué dice? Cuando Dios le dice, mata y come, ¿qué dice? Jamás. ¿Por qué? Porque eso dice la ley. Todavía no había llegado la revelación del misterio, no había llegado esa revelación que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? Entonces Santiago escribe, de hecho, como por Hechos 8. Y ahorita vamos a ir a Hechos 8, pero bueno. No encontramos la cruz de Cristo en el libro de Santiago. Además, Santiago dijo cosas que no solamente son diferentes a las cosas que Pablo dijo, sino que a veces son contrarias. Si él conociera lo que le fue revelado a Pablo, ¿por qué escribiría lo que escribió? Si él supiera lo que Pablo sabía, y de hecho Santiago y Pablo no se conocen sino hasta como Hechos 15. ¿Sí? Entonces en Santiago 1.1 dice que Santiago le estaba escribiendo ¿a quiénes? A las Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esta es la clave y esta también. Perdón, estas dos son las claves. Le está escribiendo a las 12 tribus y le está escribiendo que están en la dispersión. ¿De qué tribu eres tú? ¿Sí? Entonces, en Hechos 8 podemos ver que Israel es dispersado. Vamos a Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí? Entonces Santiago se quedó
en Jerusalén. Él era el pastor de ahí. Era el líder. Era el líder, exactamente. Y los demás que estaban ahí eran perseguidos por el mismo Israel incrédulo, por el mismo Israel rebelde, y fueron ellos esparcidos, dispersados. Si tú fueras el pastor de una congregación que acaba de ser dispersada, ¿qué vas a hacer? Escribirles. Pues sí. Exactamente. ¿Sí? Entonces, también ahorita te voy a dar otras razones por las cuales creo que Santiago fue escrito antes de la revelación del misterio, antes de que él supiera a lo que Pablo le fue revelado, ¿sí? De hecho ya te lo mencioné un poquito, pero no está la cruz de Cristo ahí, no está la sangre de Cristo ahí. La fe era distinta, la fe era diferente, la fe todavía estaba con mentalidad de la ley, bajo la ley. ¿Sí? Por lo tanto, dice cosas como ser hacedores de la ley, no solamente oidores. ¿Quiénes eran los que tenían la ley y la oían cada semana? Los judíos. ¿Sí? Y vamos a ver puntos específicos en los que la ley dice algo y Santiago lo repite. ¿Por qué? Porque él vivía bajo ese pacto todavía. Él todavía no había llegado a la revelación del misterio. ¿Ok? Y empieza a tener sentido, ¿verdad? ¿Por qué entonces Santiago dijo eso y Pablo está diciendo otra cosa? Sí se supone, porque todo el mundo dice lo mismo, que Santiago fue el primer libro escrito. Entonces quiere decir que todavía él estaba viviendo como en los tiempos de los evangelios de Jesús. Entonces estaba hablando así. Exactamente, y de hecho el libro de los Hechos es un libro de transición. ¿Sí? En el que pasa, si se fijan bien, de estar completamente judío a gentil, sin dejar a los judíos todavía, ahora es judío y gentil, pero el mismo nivel. ¿Sí se fijan en eso? ¿Sí han puesto atención a eso? Y por eso es un libro también que dice mucho cosas prácticas, hacer, no hacer, exactamente, hacer, que porque lo que estaba en la ley. La ley ¿sí? también es así, hacer, no hacer, hagan. Ajá, exactamente. Es la misma temática. Eso. Entonces, podemos ponerle una fecha más o menos al libro de Santiago con el libro de los Hechos. Ya lo vimos en Hechos 8.1. Antes de que Pablo recibiera el misterio y muy probablemente antes de que anduviera predicándole a los gentiles. Santiago 2.17 dice, Santiago 2.17, si estamos aprendiendo algo, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Una vez que vemos que Santiago habla en contra de una vez más vemos que Santiago está hablando en contra de solamente fe. ¿Sí? Lo dijo en el versículo 14 y lo dice en el versículo 17 y lo sigue diciendo, lo dice como 4 veces en este capítulo, en el capítulo 2, hablando en contra de solamente tener fe. ¿Sí? Ahora, ¿no fue esta una de las solas de la Reforma? ¿Se acuerdan de eso? ¿De las 5 solas de la Reforma? Nunca, bueno, si estuviera el hermano Luis, él diría, sí. Pero bueno, los reformadores, ¿sí? Tenían estas 5 solas, ¿sí? Entre esas estaba sola fide. No sé si han visto en Facebook, usualmente los reformadores los ponen cuando es 31 de octubre, que fue el momento en el que Martín Lutero puso lo de las 95 tesis y empiezan a compartir sola fide, sola... ni me acuerdo cómo son ahorita, porque la anoté, me acordé de esta de sola fide. Bueno, esa es la más fácil, creo. Pero solamente gracia, solamente fe, solamente Cristo, solamente las Escrituras, solamente, no me acuerdo la otra. Pueden buscarlas, las 5 reformas, las 5 solas de las Escrituras, de la Reforma, perdón. Y sola fide es solo fe. ¿Sí? Entonces esta fue una de las cosas por las que abogaron o pelearon en la Reforma. Sin embargo, Santiago no estaba diciendo esto. ¿Qué estaba diciendo Santiago? No solo fide, no sola fide, ¿sí? No solo fe, sino fe y obras, dice Santiago. ¿Sí? Entonces, este es uno de los versículos favoritos de la Iglesia Católica Romana, ya que claramente defiende su postura de no solo fe, sino fe y obras. De hecho, Martín Lutero odiaba el libro de Santiago y quería que lo quitaran del canon, porque es contrario a su declaración de solo fe. Pero, entonces, ¿te das cuenta más o menos de lo que estaba en la mente de Santiago? Él no estaba dividiendo correctamente, porque no es... No conocía. Pues no sé, no, me imagino que no. De hecho, no. En varios escritos, igual Juan Calvino
pensaba de hecho que el misterio era la elección y la predestinación. No. ¿Sí? Pero bueno, Martín Lutero odiaba el libro porque era contrario a su declaración de solo fe. Entonces aquí tenemos una contradicción, una diferencia entre Pablo y Santiago. No caigas en la trampa de decir que no hay diferencias. ¿Se acuerda cuando me preguntó su hija? Hizo la pregunta, ¿se contradice? Sí, pero no es un error. ¿Sí? Diferentes contextos crean versículos contradictorios, pero en su contexto era lo correcto que se dijera eso. ¿Sí? Bajo la ley tenían que hacer la ley. Era fe y ley, ¿se acuerdan? Fe y obras. Nunca fueron justificados por las obras, sino por la fe, pero tenían que hacer la obra. ¿Sí? Jesús mismo, cuando vino en su ministerio terrenal y estaba condenando a los fariseos, les dice eso mismo. Ustedes que diezman y hacen esto y esto y aquello, y se olvidan de los asuntos importantes de la ley, les dice, se olvidan de la misericordia, de la justicia, de la fe, y dice, estas cosas debían de hacer, la justicia, fe y misericordia, sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿qué era? Las dos, fe y las obras. ¿Sí? No eran salvos por su obra, eran contados justos por la fe, y eso es lo que la ley de la fe dice, que siempre ha sido así. Nadie es justificado por obras, solo por fe. Pero en aquel tiempo, antes de que llegara Jesús, antes de que Jesús derramara su cruz, antes de que tuviéramos esta fe completa, ¿sí? Ellos que tenían fe incompleta tenían que hacer la obra que Dios les decía, y el hombre de fe lo hacía, ¿sí? Y era lo que lo diferenciaba del incrédulo o del que lo hacía en egoísmo. Dios, que conoce los secretos de los corazones, sabía quién lo hacía en fe y quién no lo hacía en fe. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Debían de hacer las dos, fe y la ley. Tenían que hacerlo. Nadie antes de que Pablo se le fuera revelado esto, nadie dijo, somos libres de la ley, no hay que seguir la ley. No, tenían que hacerlo, y también sabían que tenían que hacerlo en fe. Habacuc, en el Antiguo Testamento, versículo que cita Pablo, ¿sí? Dice, el justo por la fe vivirá, incluso en aquel entonces, ¿sí? Pero era fe más lo que Dios le decía que hiciera, ¿sí? Ahora es fe nada más, porque nuestra fe está completa, porque la cruz ya sucedió, porque la obra ya está hecha, porque la sangre ya fue derramada. Por lo tanto, ya no hay nada que agregar. Ahora Dios dice fe nada más. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Pero no es un error esta contradicción. ¿Sí? Entonces, es algo, para mí fue un momento eureka, como con Abraham. Y estaba muy emocionado por compartir esto porque me di cuenta de mi error y sé que esto les va a ayudar a ustedes en cuanto al estudio de la Biblia en su totalidad. Quitamos a Santiago de acá y nos lo llevamos para allá. Ajá. Lo juntamos prácticamente con el antiguo pacto. Sí, porque la fe de él estaba puesta en el reino venidero. Ajá, y de hecho lo que Santiago habla retoma un chorro de cosas de Jesús. También el darse cuenta de eso, de que todavía no había llegado a la revelación del misterio, que Santiago para Hechos 8 todavía no tenía esta revelación, ¿sí? Como que te ayuda también con Ananías y Zafira. También. ¿Sí? Porque estaban viviendo, ¿qué? Sí. En el tiempo todavía de ley. Ajá, sí estaban en esa transición, como dices, pero todavía prácticamente estaban en la ley. Ajá. Y no es así, sino hasta Hechos 7 en el que ellos rechazan el evangelio del reino venidero, ¿sí? Del reino en el que Jesús iba a ser el rey, matan a Esteban y él dice, ustedes rechazan o resisten al Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es un versículo crucial, el capítulo 7 de Hechos. Y en el 8 son dispersados, y en el 9 el apóstol Pablo es llamado, ¿sí? Y empieza la cosa, empieza la transición, se empieza. No caigas en la trampa de que no hay una diferencia entre estos dos. Hay una diferencia muy clara, ¿sí? O que te digan, o que no te digan, no, es que tú lo estás leyendo mal. Por eso es un libro así que como que no encaja con lo demás. Porque no es dividido correctamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, no caigas en el error de decir no hay diferencia, ni tampoco dejes que te digan lo estás leyendo mal. Y la ¿Sí? gente que no ha entendido, porque yo creo que es la palabra, no ha entendido todavía la gracia, el nuevo pacto,
que se obstina todavía en hablar mucho de la ley, hablar mucho del pecado, y hablar mucho de las obras, ¿sí? Le gusta mucho Santiago, y toman a Santiago como bandera, y dicen, Pablo echaba mucho rollo, o sea, como que inentendible, pero Santiago es muy claro, pues es muy claro porque es muy igual a lo que habíamos estado viendo hasta el antiguo y hasta la vida de Jesús todavía. Sí, entonces era así como otra vez, haz, no haz. Entonces eso es muy fácil de entender para cualquiera, pero cuando ya empiezas a ver así a Pablo y la revelación y se te hace muy diferente, entonces por eso como que choca con lo que estamos pensando, no lo entendemos. Así es. Al no dividirlo correctamente, te quedas de que, bueno, son contradicciones, entonces empiezas a torcer versículos para que encajen, y no tienen que decir lo mismo, porque estaban viviendo en tiempos diferentes. Eran tiempos diferentes, ahí la cosa es, en la línea de tiempo una dispensación diferente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia muy clara, y espero que la hayas visto, ¿verdad? ¿Sí la viste? ¿O crees que dicen lo mismo? Están diciendo cosas opuestas. Uno está diciendo, la fe solamente no te salva, y uno está diciendo, solamente la fe es lo que te salva. Pero la diferencia es el contenido de la fe. ¿Sí? Ok. Vienen cosas para reforzar esto porque quiero que tú lo entiendas y quiero que tú lo compartas a los demás, que esparzas esto. ¿Sí? Romanos 4:2 dice, si Abraham fue justificado por obras, o por su carne, o por las obras, perdón, tiene que gloriarse. Te está haciendo que él, si fuese justificado, si él hubiera sido justificado, ¿qué te lo está poniendo? Como de que no fue justificado por las obras. ¿Sí? Y Santiago 2:21, perdón, obviamente Pablo está haciendo el punto de que no fue justificado por obras, y Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por obras Abraham? ¿Ves? Te estoy nada más poniendo estos uno al lado del otro para que te des cuenta de que hay una diferencia, ¿sí? En lo que están diciendo estas personas. Santiago hace esta pregunta retórica como si todos supieran que Abraham fue justificado por las obras. Dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, continúa diciendo cómo no pudo ser posible, Pablo, y Pablo dice en Romanos 4:2 que si Abraham hubiera sido justificado por las obras, y luego te dice cómo no pudo haber sido posible, y son cosas diferentes, ¿sí? Lo que está diciendo Santiago en Santiago 2:21 y lo que está diciendo Pablo en Romanos 4:2. Ahora, ahí te va un poquito más para que se refuerce, para que te des cuenta del contenido de la fe de Santiago. Y ya conoces tú el contenido de la fe de Pablo. Fe en la sangre de Cristo, fe en la cruz de Cristo. Entonces Santiago y Pablo, lo que ellos están diciendo en estos versículos son opuestos teológicos. Algunos podrían llamarlos contradicción. Ahora, esto es triste, te digo, porque a mí me tocó así, yo lo escuché de alguien más a quien pues respeto, todavía. Y esto es lo que sucede en muchos estudios, escuelas bíblicas y seminarios. Se les dice que la contradicción es solo imaginaria. ¿Es imaginaria? Sí, te digo, esto no viene en las Biblias de estudio. Agarra una Biblia de estudio y no vas a encontrar que Santiago realmente está contradiciendo a Pablo. Bueno, en ciertas Biblias de estudio a lo mejor sí, pero en la gran mayoría las personas van a decir que lo estás leyendo mal, no hay contradicciones en la Biblia, te estás imaginando esa contradicción. No, y Santiago y Pablo están hablando de lo mismo, y no es así. Prácticamente están diciendo negro es blanco y arriba es abajo. ¿Sí? No es cierto. El opuesto teológico de la justificación por fe y obras es justificación por fe sin obras, ¿sí? Tal como los versículos lo sugieren. La simple lectura, no nos metimos a griego, no nos metimos a nada así muy complicado, rebuscado, ¿sí? La simple lectura de estos dos versículos presenta una contradicción irreconciliable, ¿sí? A menos que entendamos el hecho de que Santiago no creyó en el mismo evangelio que le fue dado a Pablo en ese momento, vamos a hacernos bolas. Pablo nos presenta su fe en Romanos 3, la cual está puesta en la obra de Cristo en la cruz.
en su sangre ofrecida, su sangre derramada como pago por todos nuestros pecados. Esa es la fe de Pablo, ¿sí? Romanos 3, 21, 26. Ya que su fe estaba en la obra de Cristo, no hay nada más para el pecador por hacer, ¿sí? Santiago aún no entendía esta información del misterio cuando escribió el libro de Santiago, ya que lo más probable es que aún no había tenido contacto con Pablo y el Evangelio de la gracia de Dios. La fe de Santiago es descrita como la creencia de que hay un Dios, que Jesús es el Mesías y que hay que hacer cada parte de la ley con misericordia, ¿sí? Santiago 2:13. Después de todo, Jesús enseñó que se hicieran los mandamientos si verdaderamente tenías fe. A pesar de que las obras nunca pudieron salvar a la humanidad, eran requeridas bajo la ley para la obediencia a la fe. Ya que la fe de Santiago estaba en la obediencia de la ley, de acuerdo a los mandamientos del Mesías, una fe sin obra era una fe muerta. Las obras eran necesarias para la justificación antes de la predicación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que vemos que Jesús le dice a los fariseos? Esto debías de hacer, justicia, fe, misericordia, sin dejar de hacer las otras, ¿sí? La Biblia define la fe como la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Es innegable que la fe sin una sustancia no es fe, sino meramente una falsa esperanza. Sin embargo, aquellos que no dividen correctamente la Escritura a menudo tienen problemas con un malentendido de las diferentes fes que han sido ofrecidas a lo largo de las dispensaciones. Es una idea equivocada pensar que la sustancia de la fe sigue siendo la misma para cada persona en la Biblia, ¿sí? Diferentes tiempos, diferentes dispensaciones crean diferentes creencias, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el ejemplo de Abraham. Cuando Dios le cuenta su fe como justicia o por justicia, él no creyó en Jesús en la cruz, en su sangre derramada. Él creyó en un hijo que Dios le iba a dar y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Eso fue lo que creyó Abraham y y su fe en eso, como le creyó a las palabras de Dios, su fe le fue contada por justicia. Ese era el contenido de la fe de Abraham, no Cristo en la cruz. Sin embargo, por fe fue justificado. Y la sangre de Cristo y la cruz de Cristo fue lo que lo justificó. Fue lo que justificó el que Dios justificara a Abraham sin obras. ¿Sí? Pero él no creyó en la sangre de Cristo. Él no creyó en Cristo en la cruz. Porque no tuvo esa revelación. Exactamente, porque no había sucedido todavía. No había sucedido, ni el Señor le estaba revelando eso. Por eso es que Romanos 10:17 dice, fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Abraham escuchó? Oyó la voz de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a dar un hijo, va a ser tuyo. Y que vas a ser, y fíjate en las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice, y creyó Abraham a Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Dónde está la cruz? La sangre de Cristo ahí. Entonces, ¿en qué creyó Abraham? En la palabra de Dios, en que iba a tener un hijo, en que iba a ser su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿sí? Eso fue lo que creyó, y eso fue lo que, y su fe en la palabra de Dios fue lo que le fue tomado por justicia. Sin embargo, la cruz de Cristo fue lo que pagó por su pecado, fue lo que pagó o justificó el que Dios dijera eso. ¿Sí? Pues nadie de ellos tuvo la revelación. Exactamente. Todo lo que hacían era hacer lo que Dios decía que se hiciera en ese momento en fe. Y con que le creyeran eso a Dios era suficiente. Era suficiente, exactamente. Porque Dios sabía, que es lo que dice Romanos 3:26, por eso es tan crucial esa partecita de Romanos 3:21 al 26. Dice Romanos 3:26 que Dios estaba con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, habiendo pasado por alto todos los pecados pasados. ¿Sí? Entonces, si te fijas bien cómo Dios justamente pudo decir, te justifico por fe, ¿sí? Abraham, porque ya sabía lo que iba a pasar más adelante, ya sabía que el pago iba a ser hecho, pero Abraham no creyó en ese pago, porque él no sabía de ese pago, no se le había sido revelado. Ok, vamos a seguir, porque si no, se nos va a hacer bien tarde. Pero estamos entendiendo. Aunque lleguemos al versículo 2, no importa. A la siguiente le avanzamos con que lo entiendan, con que les quede claro.
Ya sé. Entonces, la escritura registra que el justo en cada punto del tiempo, ¿cómo iba a vivir? Por la fe vivirá, exactamente. Sin embargo, la sustancia o el contenido de esa fe cambia a medida que es revelada, ¿sí? Es lo que estábamos hablando. Según lo que Dios estaba revelando, era lo que el hombre creía y lo que le era contado por justicia. ¿Ok? Es un principio eterno de Dios que el justo en cada punto del tiempo debe vivir por fe y operar de acuerdo a la obediencia de la fe. La obediencia de la fe de la ley, o estar bajo la ley, ¿qué era? Seguir la ley, pero tenías que hacerlo en fe, ¿sí? La obediencia de la fe de Abraham en un punto de su vida, porque la vida de Abraham es una vida compleja, por así decirlo, porque estuvo sin ley, sin pacto, y después estuvo con un pacto, ¿sí? Y después se le pidió una obra, y la hizo. Y es el argumento de Santiago ese. Entonces, debemos reconocer los cambios de dispensación en la sustancia de esa fe, a medida que es revelada por Dios. Por ejemplo, Noé tuvo fe en un diluvio y salvación por medio de un arca. Moisés tenía fe en que Dios los liberaría de Egipto y salvación de la esclavitud del enemigo. En el primer versículo de Santiago vemos claramente que él escribía a las 12 tribus y a sus hermanos, que eran los israelitas, que estaban esparcidos por la persecución de Israel incrédulo, rebelde, cosa que ya vimos en Hechos 8. Dirigiéndose a las 12 tribus, Santiago escribe concerniente a la fe y esperanza de Israel durante ese tiempo. ¿Sí? Él escribe de esta esperanza que ellos tenían. Es durante este tiempo que el evangelio del reino estaba siendo predicado por los apóstoles, entre ellos Pedro, quien proclamó los postreros días en Hechos 2, ¿sí? Los postreros días antes del regreso de Cristo. Ellos estaban esperando que Jesús regresara en ese momento. En Hechos 1 les dice, ya vas a establecer el reino, y les dice, no es de ustedes o no está en ustedes el saber las sazones, los tiempos y las sazones de mi Padre, que están en la sola potestad de mi Padre, pero recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces ellos ya estaban esperando el reino. Y eventualmente vamos a hablar un poquito acerca de eso, del por qué, porque proféticamente hablando faltaba muy poquito tiempo para que el reino de Dios se estableciera, el reino prometido en el Antiguo Testamento, el reino donde el león y el buey comían zacate, donde el niño iba a estar jugando en el hoyo de la serpiente. Eso era lo que estaban esperando, eso era lo que estaban predicando, ese es el evangelio del reino, ¿sí? El reino prometido, ¿sí? El reino prometido a Israel. Entonces, ellos estaban predicando. ¿A qué se refiere cuando habla del reino prometido de Israel? Lo que está en el Antiguo Testamento, en las profecías, donde habla acerca de ese reino, donde el león iba a estar. ¿Hasta la segunda venida? ¿Perdón? Así es, ¿sí? Ellos rechazaron el evangelio del reino. Pues ellos no vivieron eso, se van a ir hasta la segunda venida. Los que vivieron en fe, o los que creyeron en eso, los que eran parte del árbol de Israel, Romanos 11, tanto judío como gentil, van a recibir las promesas de Dios que estaban ofrecidas, o se les ofrecieron, pero no las vivieron en ese momento, porque no ha llegado el reino, ¿sí? Porque el reino va a ser cuando Él regrese en su segunda venida, ¿sí? Entonces, Pedro predicó los postreros días, porque él estaba proféticamente hablando, faltaba poquito, eran los últimos días para él, porque sí, si ellos recibían a Jesús, si ellos aceptaban al Mesías, venía lo de la tribulación y luego venía el reino, como está en Apocalipsis, ¿sí? Pero no lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Qué sucede? Si eso hubiera pasado, ¿no hubiéramos entrado los gentiles? No sé, la verdad, no sé, pero así es como está puesto, o sea, se les ofrece el reino, se les ofrece el Mesías, ellos lo rechazan y sucede lo que sucede. De hecho, Romanos 11 dice que la caída de Israel fue la bendición de nosotros, ¿sí? Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero pues de todos modos estaba ofreciéndolo. ¿Y qué es lo que nos demuestra esto? Que el pueblo de Israel es muy cabezón. Eso sí es para que le buscaran, ¿no? Más. Yo creo que ahí esto como para que le buscaran más a Dios y a su pueblo. Al momento de darle a los gentiles, ¿verdad? Como pues, el privilegio, ¿no? También de eso dice, sí, también dice que era para ponerlos celosos. Pero
Sí, o sea, no sé qué hubiera pasado si lo hubieran aceptado. Se supone, proféticamente hablando, pues hubiera venido el reino y no sé qué hubiera pasado. No sé. Pero así como está, o sea, lo que puedo decirle es que se les ofrece el reino otra vez, lo rechazan y se pospone. Porque podemos ver que que el león se come al buey, ¿sí? Que un niño no puede andar en el hoyo de la serpiente, ¿sí? Que el cordero y el lobo no pueden andar juntos porque se lo come el lobo al cordero. Entonces no ha llegado todavía y va a llegar y viene. Y es lo que Pedro dice cuando habla acerca en 2 de Pedro. Van a llegar van a llegar personas escarnecedoras que van a burlarse de ustedes por estar creyendo esto. Y la razón por la que Dios aún no ha traído eso es porque quiere que gente sea salva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hubiera traído en ese momento, pues todo Israel... Bueno, entonces sí, Pedro en su mente, ¿sí? Y por las profecías, sabía que estaba en los últimos días y que si recibían a Jesús, iba a llegar el reino, ¿sí? Eso lo vemos en su predicación en Hechos 2 y en Hechos 3. En lugar de tener puesta su esperanza en la predicación de la cruz, que es donde nosotros tenemos nuestra esperanza puesta, en la cruz de Cristo, la esperanza de Israel estaba en la salvación ofrecida por el santo venidero, Jesús, y el reino prometido. Ahorita te voy a decir por qué. Mira lo que dice Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en Lucas 1. ¿Cuál era la esperanza de Israel? ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Vamos a leer varios versículos. Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Ok? Ojo ahí, ¿de qué está hablando? Dios levantó un Salvador, ¿sí? En la casa de David, ¿sí? Promesa que Dios le había dado a David, que iba a levantarse un rey conquistador, un Salvador, como habló por boca de sus santos profetas, ¿sí? Ay, déjame un momento aquí. De sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros pecados. No dice eso, dice de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. ¿Cuál era la esperanza de Israel? ¿Qué era lo que esperaban que hiciera Jesús? Que los salvara de sus enemigos. Exacto. Que los liberara de Roma. Su esperanza estaba puesta en algo diferente a lo que nuestra esperanza está puesta. ¿Sí? Sigamos. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo. Todo esto era porque él había hecho del juramento que le hizo a Abraham, nuestro padre. ¿Quién está ahí? David, Abraham. Que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Esperaban ellos salvación de sus pecados? De cierta forma sí, pero no como nosotros sabemos que sucedió. ¿Sí? ¿Por qué crees que se desilusionaron cuando Jesús fue crucificado? Porque ¿qué estaban esperando? Liberación de sus enemigos, liberación de sus opresores. ¿Sí? Esperaban a un rey conquistador, lo cual Jesús es, y cuando Él venga en su segunda venida, así es como se va a manifestar, y esperaban que el Mesías los liberara físicamente, los salvara físicamente de sus enemigos, cosa que sucederá también. Además de creer que Jesús es el Santo de Dios, ¿sí? Eso era lo que Pedro les decía: crean que Él es el Mesías, que es lo que decía Jesús. Cuando Jesús dijo cree en mí, no decía cree en la cruz y en mi sangre. ¿Qué decía? Cree en mí, que soy ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. ¿Sí? Esto era lo mismo que Pedro compartió al pueblo de Israel, que le dijo al pueblo de Israel: crean que Él es el Mesías. Además de esto, Pedro le decía a Israel que se arrepintiera e hiciera las obras necesarias para que se pudiera ver su arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, para poder entrar al reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el que creía que Jesús era el Mesías y seguía las instrucciones del Mesías, los que iban a entrar al reino. Los que no, pues no. ¿Sí? ¿Ves por qué Santiago estaba diciendo estas cosas? Y ahorita vamos a ver un aspecto de la fe de Santiago. ¡Ay! Me emocioné.
para poder entrar al reino. Entonces Jesús enseñó que Israel debía ser justo. Si un creyente tenía fe en el reino venidero con Jesús como el Mesías, entonces era necesario que hicieran las obras de la ley como obediencia a la fe, porque eso era lo que Dios les había dicho: sigan la ley. ¿Sí? No había llegado información nueva todavía. Entonces seguían con lo mismo: Jesús es el Mesías. Lo único nuevo, entre comillas, es que ya había llegado el Mesías, ¿sí? Pero seguían con el cumplimiento de la ley, tenían que seguir con esto, ¿sí? Entonces, la obediencia a esa fe naturalmente sería hacer las obras requeridas para entrar al reino de Jesús. Si la sustancia de tu fe es el reino venidero, la cual requería un desempeño justo de obras para poder entrar a entonces podías evaluar la fe de alguien por su obediencia a hacer estas obras, a hacer la ley, ¿sí? O podríamos decir, como dice Mateo, por sus frutos. ¿Ves por qué dice eso? ¿Por qué dice Mateo, por sus frutos lo conoceréis? ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley, y era lo que tenía que ver obras. Exactamente. Que ver, claro. No había llegado el tiempo en el que nuestra fe, en lo que la fe completa, la obra de Cristo, la sangre derramada, ¿sí? Entonces no aplica por sus frutos los conoceréis, perdón, ¿sí? Directamente. O sea, si te das cuenta de alguien y puedes decirlo así de una manera muy general, de que no, pues te puedes dar cuenta, pero no es por obras. Entonces en realidad no aplica. Una persona puede creer sinceramente en Cristo Jesús como su Señor y aún así no ser, como dice 2 de Timoteo, creo que es 2 de Timoteo, útil para el Señor, porque no se aleja de la... ¿Qué dice? Vaya, sigue pecando. Entonces no le es útil, ¿sí? La gracia está... bueno, vamos a ir, mira, vamos a ir. Creo que es 2 de Timoteo. Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Es algo muy interesante, muy padre. No, es capítulo 1. 2 de Timoteo 1. Dice... No es ahí. ¿Dónde es? Sí es. Es 2 de Timoteo 2. Dice, después de decir que dividamos correctamente la palabra de verdad, y esto es lo que hace un obrero que no tiene de qué avergonzarse, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan a la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Obviamente si eres su hijo, sabe quién eres. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? De iniquidad, ¿sí? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para buena obra. Entonces, puede ser útil o inútil, ¿sí? Pablo todavía les dice santos a los corintios después de que hicieron, de todo lo que estaban haciendo, ¿sí? Obviamente eso no es a lo que debes de aspirar, pues bueno, voy a vivir bajo la gracia y peco, entonces no entiendes la gracia, ¿sí? Estás viviendo carnalmente, pero bueno, entonces no puedes usar por su fruto los conoceréis y juzgar la fe de alguien por eso. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por fe sin las obras de la ley. Entonces ya vimos o estamos viendo por qué es que Mateo 7:20 dice lo que dice. Porque bajo la ley, porque bajo este sistema en el que Jesús vino, dijo, yo soy el Mesías, ya viene el reino, está cerca porque yo estoy aquí, ¿sí? Entonces demuestren los frutos, ten fe en mí y los frutos, ¿sí? Para que puedan entrar al reino. Entonces eso es justo lo que Santiago hace en Santiago 2:20. Cuando dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque la fe de Santiago era en Jesús como el Mesías y el cumplimiento de la ley para entrar al reino. Sin ese cumplimiento de la ley, tu fe era vana. La fe de los
creyentes judíos demandaba la obediencia a las obras. De lo contrario, la sustancia de su fe no estaba viva, sino muerta. Ok, vamos a buen tiempo. Solamente alguien que no tuviera fe en un reino venidero o no quisiera entrar en el reino venidero negaría las obras necesarias. Santiago razona que un hombre alcanza la justificación a través de las obras necesarias. Es por eso que dice en Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Adelante acá. ¿Sí? El justo por la fe vivirá, y hasta la revelación del misterio, la sustancia de la fe siempre, o el contenido de la fe, siempre incluía a la nación de Israel y al reino prometido. ¿Sí? No fue sino hasta Pablo, que la salvación fue ofrecida por gracia por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Pablo ofreció una esperanza diferente, una que no estaba basada en un reino terrenal de paz y un gobierno justo, sino una esperanza de salvación que se encuentra en la predicación de la cruz. Ahora se nos da justificación gratuita aparte de alguna obra meritoria o merecedora de nosotros. En esta dispensación, la obediencia de la fe no requiere obras. En lugar de evaluar nuestra fe basada en el desempeño de las obras, nuestra fe es evaluada por el desempeño de la obra de Jesús en nuestro lugar, la cual es suficiente para todos los hombres. Citando a Santiago 2, 14 al 26, que habla todo esto de cómo la fe no es suficiente, algunos maestros buscan justificar una evaluación basada en obras para determinar la, entre comillas, verdadera fe en la dispensación de la gracia, en esta dispensación. Utilizan frases rebuscadas como: las obras no son requeridas para ser salvo, pero si no las haces, no eres verdaderamente salvo. ¿Qué? ¿Qué contradicción? ¿Sí? O es por obras o es por gracia. ¿Sí? Y como ya vimos que por obras no puede ser, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, tiene que ser por gracia. ¿Sí? Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sin saberlo, estas personas roban a sus oyentes de los beneficios de la justicia de Dios que solo viene gratuitamente por fe en Cristo. Escucha esto: para que la fe sea muerta en esta dispensación, la sustancia de nuestra fe debe de estar muerta, debe de estar inactiva. Esto es, si nuestra fe está en la obra de Jesucristo en la cruz, entonces una fe muerta en este tiempo sería como predicar a un Jesús muerto que no pudo cumplir aquello que prometió. Por el contrario, cualquier persona que tiene fe en la cruz de Cristo tiene una plena certidumbre de salvación, ya que Dios es poderoso para hacer aquello que nosotros no pudimos, lo cual es hacer una expiación o un sacrificio adecuado por nuestros pecados. Nuestra fe solamente puede ser anulada o muerta si la obra de Cristo fuese anulada o insuficiente. Es la única forma en la que tu fe puede estar muerta. Es la única fe en la que tu fe puede ser inactiva. Si Cristo no estuviera vivo, si la obra de Cristo fuera insuficiente y tú tuvieras que agregarle. Y eso es imposible. ¿Sí? No permitas que te roben de la gloriosa gracia de Dios por la falta de una correcta división de las Escrituras. Mientras que Santiago enseñó una fe que requería obras para ser perfectos, a nosotros se nos da una posición perfecta por nuestra fe en Cristo solamente. Escucha esto. Mientras que Santiago enseñó una fe que requería obras para ser perfectos, a nosotros se nos ha dado una posición perfecta por nuestra fe en Cristo solamente. ¿Diferente? Claro que sí. Entonces, la mayoría de las personas piensan que Santiago está respondiéndole a Pablo, ¿sí? Creen que Santiago está pensando, Pablo escribió la carta a los romanos y causó muchos problemas con todo esto de la gracia, así que tengo que ponerle un alto. No solo es fe, debes tener algo de obras. Y esto lo piensan para tratar de justificar su teología de fe y obras. Si leemos Santiago 1:1, que ya hicimos, y la doctrina del libro, nos daremos cuenta de que se alinea perfectamente con la ley, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y parte de Hechos, ¿sí? De hecho, Santiago es un buen resumen, como mencionaba la hermana Lucy, del ministerio terrenal de Jesús y de la ley, en donde no encontramos el evangelio de la gracia de Dios, la predicación de la cruz según el misterio.
Pablo está haciendo el punto de que Abraham no fue justificado por las obras. Santiago está haciendo el punto opuesto, un punto opuesto, que sí fue justificado por las obras. La respuesta para esta contradicción se encuentra en la correcta división. Se encuentra en el contexto. ¿A quiénes les escribe Santiago? A las 12 tribus. ¿Cuándo estaba escribiéndoles? Antes de la revelación del misterio. ¿A quiénes les escribe Pablo? A personas después de que ya se dio la revelación del misterio. ¿De qué les está hablando Pablo? Del misterio, de cómo Dios puede justificar al impío sin obras. ¿Santiago conocía el misterio? No. ¿Pablo? Sí. Él fue el que recibió el misterio. Exactamente. Había revelaciones diferentes, instrucciones diferentes. Muchas personas creen que Santiago, Pablo, Pedro y Juan todos enseñaron lo mismo y que no puede haber ninguna diferencia. Así que cuando leen diferencias claras como las que acabamos de leer, tienen que buscar la forma de reconciliarlas o torcerlas, ya que no las dividen correctamente. No ven que son diferentes evangelios, dos diferentes evangelios. Uno hablaba del evangelio del reino, otro hablaba del evangelio de la gracia de Dios. Evangelio, si te fijas, evangelio es, ¿qué significa? Buenas noticias. ¿Sí? Uno hablaba del evangelio del reino. ¿Qué es esto? ¿Qué dijo Jesús? El reino viene. ¿Por qué? Porque el rey está aquí. Ese era el mensaje. ¿Sí? A Pablo se le revela el mensaje del evangelio y la gracia de Dios. Diferentes. ¿Sí? Uno te decía, cree en Jesús como el Mesías, sigue la ley. ¿Qué te dice el otro? Cree en Jesús como pago completo, ¿sí? Y perfecto por tus pecados, no hagas obras, ya no es necesario para ser salvo, para ser justificado. Obviamente vivimos en buenas obras que Dios preparado de antemano, hacemos buenas obras porque adornan la doctrina, 1 Timoteo 6, ¿sí? Hacemos todas estas cosas como resultado de, pero no para. ¿Sí me explico? Para ser útiles, exactamente. Las esperanzas de los dos evangelios son diferentes. El evangelio del reino, ¿en qué está su esperanza? En el reino venidero, en el reino establecido, en el reino prometido. En Jesús como el Mesías, el rey, juzgando con vara de hierro o gobernando con vara de hierro desde Jerusalén, en un trono. ¿Sí? Y la esperanza del evangelio de la gracia de Dios, ¿cuál es? Justificación por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Dos mensajes diferentes, dos esperanzas diferentes, una persona que los une, Jesús. ¿Sí? En los dos Jesús es el centro, ¿sí? Pero el mensaje es diferente. ¿Sí? ¿Por cuál es que tú fuiste salvo o eres salvo? El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Jesús, el evangelio que fue revelado a Pablo, el misterio. Así que no tienen que buscar la forma de... así que estas personas tienen que buscar la forma de reconciliarlos. Déjalos ser. ¿Sí? No tienes que torcerlos. Santiago 2:24. Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿No es eso exactamente opuesto a lo que Pablo enseñó en Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Y Romanos 3:28 que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿No es opuesto a Santiago 2:24? Sí, por cuarta vez vemos que Santiago está hablando en contra de solamente fe. La diferencia está en las diferentes creencias. Santiago tenía su fe puesta en algo diferente a Pablo, como ya lo vimos. Es como la sesión de preguntas y respuestas en la que vimos que se puede predicar la cruz según la profecía y según el misterio. En este punto, la fe de Santiago no estaba en la obra de Jesús en la cruz. Entonces te preguntarás, ¿cómo es que su fe lo salvaba? Exacto. ¿Sí? Vuelvo a mencionar esto. ¿Sí? En este punto en el que Santiago escribe Santiago, su fe no estaba puesta en la obra de Jesús, en la sangre de Cristo. Entonces te preguntarás, ¿cómo es que su fe lo puede salvar? ¿Solamente por fe? Pues no. ¿Sí? Porque su fe no estaba puesta en eso, en lo que salva por completo, que excluye las obras. ¿Sí? Que dice, si su fe estaba en que hay un Dios en los lugares celestiales y que somos pecadores, si solamente era esa su fe, como los demonios creen, ¿cómo es que eso lo va a salvar? ¿Dónde está el contenido que nos salva? La sangre de Cristo. ¿Ves por qué Santiago decía no solamente la fe? Porque su fe descrita en el libro de Santiago es, hay un Dios, dice, ¿tú crees que hay un Dios? En Santiago 2:19, aquí lo tengo.
tú crees que Dios es uno, que hay un Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que creía Santiago? Que hay un Dios, ¿sí? Y que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y que hay que seguir la ley. Él estaba en Dios es uno, igual que el Shema Israel. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál era entonces la fe de Santiago en ese momento? Que Dios es uno, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y los demonios sabían esto. ¿Qué era lo que sucedía en el ministerio terrenal de Jesús? ¿Quiénes eran los que decían, tú eres el Hijo de Dios? Los demonios. Y Jesús los callaba, ¿sí? Santiago dice, si es eso todo lo que tienes, solo fe, esto es el solo fe que Santiago está diciendo, que Dios es uno, que Jesús es el Mesías, y que y eso es lo mismo que los demonios creen, tu fe es vana, es lo que dice Santiago. Tu fe está muerta, porque le faltan las obras que dijo Jesús que tenías que hacer, ¿sí? Está incompleta, es lo que dice Santiago. Dice Santiago, solo creer en Dios no te salva. ¿Qué hace? Y también nosotros podemos ver esto. ¿Qué hace eso con tus pecados e injusticias? Lo cual era el problema. Santiago sabía que algo necesitaba hacerse, porque ¿cómo vamos a lidiar con nuestros pecados e injusticias si solo crees lo mismo que los demonios creen? ¿Sí? Ahora, ¿recuerdas cuál es el contenido de nuestra fe? Romanos 3:25 nos dice, fe en su sangre. Ajá. Pero en Santiago, ignorante del misterio en este momento, ignorante de cómo Dios puede salvar al impío, aparte de la ley, aparte de sus obras, y permanecer siendo justo, sabía que algo tenía que hacerse. Y bajo el Antiguo Testamento las cosas que Dios requería que se hicieran era que se ofreciera un sacrificio, que se confesaran los pecados y que se cumplieran los mandamientos. Estas son las cosas que dice Santiago, todas te faltan. No es por fe solamente, no es nada más creer que Jesús es el Mesías, tienes que seguir la ley. La fe, lo que, bueno, fue en las obras que hizo Jesús. La fe en lo que hizo Jesús, cumplir la ley, ¿no? Bueno, en este caso, sí, ¿verdad? Santiago, con Santiago, para nosotros es fe en lo que hizo Jesús. En lo que hizo Jesús, en las obras de Jesús. En la obra de Jesús, en la única obra, en la cruz de Cristo, en la sangre, ¿sí? Santiago es, Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Rey que se nos ha prometido, ¿sí? Sigue lo que hizo durante su vida, lo cual es hacer la ley, cumplir la ley. Nosotros no seguimos la ley, nosotros no seguimos lo mismo que hizo Jesús, porque Jesús seguía la ley y enseñaba que se cumpliera la ley, que se siguiera la ley, ¿sí? Entonces, nosotros ponemos nuestra fe en la obra en la cruz de Jesús, en su sangre, punto. Y es como eres salvo, ¿sí? Entonces había cosas específicas que Dios les dijo que hicieran. No era cualquier obra, sino cosas que Dios les dijo que hicieran. Ahora, presta atención, esto es algo que estaba viendo hace ratito y dije, wow. Presta atención a lo que Santiago le llama religión pura. Que visiten a las viudas. Ajá. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabías tú que en la ley de Moisés y a lo largo del Antiguo Testamento Dios da instrucciones acerca de cómo los huérfanos y las viudas debían ser atendidos? ¿Sí? Muchas veces. Exactamente. ¿Ves cuál es el contenido de la fe? ¿En dónde está la fe de Santiago? La ley. Estaba todavía con mentalidad de ley. Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Deuteronomio 10:18 dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama al extranjero dándole pan y vestido. Deuteronomio 14:29, fíjate lo que dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra para que tus manos hicieren. Fíjate lo que está diciendo: atención al huérfano y viuda que estuviera en tus poblaciones, para que Dios te bendiga. ¿Ves cómo bendición era parte? ¿Sí? Sí, bendición viniendo a ti por haber atendido al huérfano y viuda era parte de la ley, era un mandamiento. Por eso dice Santiago esto. Es porque vivía todavía bajo la ley. ¿Sí?
Claramente podemos ver que Dios en su ley ordena que se atienda al huérfano y a la viuda. Estas son las obras que Santiago creía que se debían hacer para estar bien. ¿Por qué? Porque eso era lo que la ley decía que se hiciese. Así que la fe de Santiago estaba en las promesas del pacto. Él tuvo fe en el Mesías e hizo las obras que el Mesías les dijo que hicieran. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 5:17, que les dice, yo no he venido no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Él enseñó que se hiciera la ley, Juan 14:15, si realmente lo amabas, guarda mis mandamientos, Él es Dios, ¿cuáles eran sus mandamientos? La ley. Entonces Santiago dice, si crees que Él es el Mesías, pero no haces lo que Él dice, ¿en qué te convierte eso? En un hipócrita, ¿sí? En un hombre vano. ¿Cómo serás salvo? Es lo que dice Santiago. Jesús ofreció salvación a Israel a través del pacto de la promesa. No les predicó su muerte en la cruz para salvación en ese momento, ya que no había sido revelado aún. Ahora ya vimos el contenido de la fe de Pablo en Romanos 3:21-26. El contenido de la fe de Pablo era la obra justa de Dios, de enviar a Jesús como propiciación para morir por nuestros pecados y redimirnos por medio de la fe en su sangre. ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? Su sangre. Podemos ver obviamente que Santiago no tenía su fe puesta en la obra de Jesús, en la sangre de Jesús para salvación. Si su fe hubiera estado puesta en esto, ¿por qué diría entonces, ¿podrá la fe salvarle? Tú y yo sabemos que solo la fe sí puede salvar a alguien, si el contenido de la fe es la obra consumada de Cristo, su sangre. Sigue existiendo el elemento de una obra por hacerse, pero la obra es hecha por Cristo. Así que la fe de Santiago y la fe de Pablo son diferentes. Santiago no estaba predicando la fe que Pablo predicaba. Ambos tenían la fe en común de que Jesús es el Mesías, pero había algo más revelado a Pablo y eso es el misterio de Cristo. Son diferentes. No trates de cambiar lo que dicen estos versículos como la mayoría de las personas hacen, como yo lo hice. No tienen que decir lo mismo. Así que Santiago, así como, en Deuteronomio 32, 47, Dios les dice que no es cosa vana, el seguir la ley es su vida, ¿sí? Es diferente a lo que Pablo dice de que la ley no puede dar vida en Gálatas 3:21. Si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y en Colosenses 3, donde dice que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Son diferentes. Así como Santiago y Pablo están diciendo esto, así también Deuteronomio, Moisés, cuando dice que no es cosa vana, es su vida, el seguir los mandamientos, es diferente a lo que Pablo dice acá, que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y que la ley no puede darte vida, Gálatas 3:21. ¿Sí? Contenido de fe diferente. Son diferentes, déjalo ser, deja que la Biblia diga lo que dice y todo va a estar bien. ¿Sí? Entonces, la fe de estas personas es diferente y esto es algo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios ha revelado cosas diferentes en tiempos diferentes. Yo que creía que iba a avanzar los 5 versículos. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A esto le llaman revelación progresiva. Cuando Dios revela algo y da instrucciones a alguien, la persona de fe que le cree a Dios, ¿qué va a hacer? Lo que Dios dijo que se hiciera. ¿Sí? A ver cuánto me falta. Vamos a terminar ahí porque ya es 1:40. Todavía me falta, apenas voy a entrar en detalle en cuanto al versículo. En cuanto al versículo de Romanos 4, ¿sí? Sí. Sí, la verdad, sí. Romanos 4:2. Apenas estoy entrando en esto, nada más para que veas cómo había una diferencia, ¿sí? Y ahora voy a entrar en por qué dice esto Pablo y por qué decía Santiago lo que dijo de que Abraham sí fue justificado por obras. Y sí fue justificado por obras. Bueno, no, más bien, fue justificado por obras, pero porque Dios le pidió esa obra y había un pacto ya de por medio. Pablo habla del momento en el que todavía no había pacto, no había ley, ¿sí? Y fue justificado sin obras. Misma persona, vivieron diferentes, como que tiempo, ¿sí? Que vivió en tiempo diferente, o sea, tiempo antes del pacto de la circuncisión y después del pacto de la circuncisión.
cambió ahí un poco. Y como Abraham es un hombre de fe, ¿sí?, hizo lo que Dios le pidió. Pero Pablo está hablando del momento en el que fue justificado delante de Dios por fe solamente al haberle creído su palabra, y no le pidió ni una sola obra, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver esto la semana que entra, y igual y podemos llegar a David, quién sabe. Yo creo que sí, porque no es tanto ya lo que voy a hablar de acerca de David, era más de Abraham, porque estaba esta controversia entre Santiago y Pablo, ¿sí?, en estos versículos. Misma persona, hablaron de diferentes momentos en su vida. Uno cuando fue justificado antes del pacto de la circuncisión, y el otro, Santiago, cuando fue justificado, cuando estaba ya el pacto de la circuncisión, ¿sí? Te digo, misma persona, situaciones diferentes, sin embargo, él fue justificado por esto, y también te revela cómo es que Santiago no entendía, el mismo Santiago te revela cómo es que él no entendía el misterio, ¿sí? Porque él creía que esto lo había justificado a Abraham, esta obra justificó lo que había dicho Dios acá en Génesis 15, donde dice que y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Dice, y ahí fue donde se justificó lo que dijo Dios en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, no entendía el misterio, no sabía cómo Dios podía salvar a alguien aparte de sus obras. Bueno, por hoy terminamos, pues vamos a orar y terminamos.